Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Serrano. Yo soy pediatra neuróloga infantil y vamos a hablar un poco acerca de los efectos que se sabe que tienen el gluten en el sistema nervioso central desde la evidencia científica. Entonces, bueno, la idea no es que hagamos una discusión sobre esta terminología, pero sí es importante que mencionemos la manera como estas manifestaciones neurológicas van a ser descritas en la literatura, porque cuando queremos leer artículos y saber de dónde los vamos a leer, es necesario que tengamos muy claro a qué se refiere cada uno de los artículos. Entonces, desde el punto de vista de la neurología, el nombre que se trata de utilizar es el de trastornos relacionados con el gluten. Y esto abarca tanto aquellos pacientes que cumplen con el criterio de enfermedad celíaca, con este componente inmune que es inherente a la condición, como aquellos cuya manifestación, a pesar de que pueda ser de tipo gastrointestinal o extraintestinal, responden a la dieta de restricción de gluten, pero no se demuestra que exista esta reacción inmune inadecuada y a esto se le ha llamado sensibilidad al gluten no celíaca. Aparte, se encuentra la alergia al trigo, que es bastante común y que se ha relacionado también con una sintomatología muy similar, pero que al parecer es una condición diferente, con unas comorbilidades diferentes y que está más relacionada al tipo de abono nitrogenado que se utiliza en los cultivos de trigo. Esto es importante porque la dificultad conceptual y la dificultad para saber cómo denominar cada una de las condiciones que están relacionadas o aparentemente relacionadas al consumo de gluten hacen que la bibliografía sea muy diversa, que los trabajadores de la salud podamos encontrarnos un poco confundidos en realmente cuáles son las indicaciones de los pacientes con síntomas gastrointestinales. En mi caso, de los síntomas neurológicos para restringir a los pacientes, enviarlos a dieta o buscar los marcadores serológicos. Seguir denominando la enfermedad celíaca a las manifestaciones sistémicas cuando la enteropatía que las acompaña es escasa o nula, probablemente sea uno de esos errores conceptuales o más que errores, la dificultad conceptual. Lo que sí está claro es que la neuropatología asociada al gluten, es decir, las condiciones neurológicas que se ha tratado de demostrar que están relacionadas con el consumo de gluten, no suelen tener una clínica gastrointestinal muy florida. Y por eso existen tantos detractores de este tipo de relacionamiento entre el consumo de gluten y estas patologías neurológicas. Ahora, de lo que más se habla es que probablemente más que las complicaciones neurológicas de los pacientes que tienen enfermedad celíaca y están siendo expuestos al gluten de forma crónica, más que eso se habla desde la sensibilidad al gluten, donde no es necesario tener síndromes malabsortivos ni síntomas gastrointestinales para manifestar síntomas o patologías neurológicas de índole muy diverso que veremos más adelante. Este tipo de sensibilidad no conlleva un mecanismo inmune y no tiene marcadores serológicos, es decir, anticuerpos identificados aparentemente de algo de susceptibilidad genética, pero esto es algo que no está realmente muy claro, pero tampoco se encuentra en la atrofia de las vellosidades, por lo menos no la atrofia como tal, pero sí se ha identificado infiltrado linfocitario en algunas patologías que se han denominado dentro del grupo del neurogluten, que lo veremos más adelante. Lo que sí es claro es que estos pacientes mejoran con protocolos nutricionales, especialmente pues aquellos en los que se hace la restricción de las fuentes de gluten y que se enriquece la dieta con algunos otros. El término neurogluten es un término discutido porque fue acuñado hace más de 20 años y tiene algunos detractores porque realmente hay grupos que consideran que muchas de las manifestaciones neurológicas ni siquiera son secundarias al consumo del gluten como tal, sino que son más frecuentes en los pacientes que tienen otros síntomas secundarios al consumo de gluten, pero que no es por una asociación causal, es decir, que no es porque de hecho el gluten sea el problema. Sin embargo, lo denominaremos neurogluten porque es un término que aún no se ha eliminado del todo y para fines prácticos durante la presentación estaremos hablando básicamente de aquellas manifestaciones neurológicas o del sistema neurológico que creemos están relacionadas con el consumo de gluten.
Entonces, la gran mayoría de la información que tenemos para aprender de esta condición viene de cohortes retrospectivas, es decir, de pacientes en donde la restricción dietaria llevó a mejoría sintomatológica. ¿Cuáles son estos síntomas? Hay algunos que son claramente relacionados y respondedores a la dieta libre de gluten y otros en los que veremos la evidencia no está tan clara. Básicamente la neuropatía sensitiva, los síndromes de atrapamiento como el síndrome del túnel carpiano y la ataxia son síndromes neurológicos que llevan muchas décadas siendo reportados y siendo descritos como altamente probable relacionados con el consumo de gluten, incluso sin enteropatía, y que son pacientes que exquisitamente responden a la restricción dietaria. Pero son pacientes que tienen síndromes que no son exclusivamente neurológicos y que cuentan con otra miríada de síntomas que hacen sospechar que sean secundarios al consumo de gluten. Sin embargo, otros como las convulsiones o la cefalea no tienen una asociación tan clara. Lo que sí sabemos es que por lo menos en la denominación original del neurogluten de este grupo de pacientes, muchos de los pacientes de las descripciones originales tenían biopsias intestinales con infiltrados linfocitarios, pero no había una clínica gastrointestinal clara y por eso comenzó a asociarse que probablemente sí había relación con el consumo de gluten. Lo que sabemos hoy en día es que para denominar como tal neurogluten, es decir, síntomas y patologías neurológicas que claramente están relacionadas con el consumo de gluten, el consumo de gluten es la causa como tal primaria de la condición. Incluso sin síntomas gastrointestinales es necesario demostrar marcadores serológicos. Esto es diferente a condiciones que mejoran al disminuir el consumo de gluten, pero donde no encontramos ningún tipo de marcador serológico ni sintomatología enteropática. De todos estos anticuerpos, el subgrupo de los anticuerpos relacionados o que van contra la gliadina, especialmente los IgG y los IgA, son los más relacionados. Sabemos que la disminución de los títulos de estos anticuerpos secundarios a la restricción dietaria mejoran los síntomas y que la razón por la cual los antigliadinas son los importantes es porque existe una reacción de estos anticuerpos contra una proteína que se llama la sinapsina 1 neuronal que se encuentra en las neuronas presinápticas y que tiene la capacidad de afectar o desordenar la síntesis y la exclusión de las vesículas presinápticas y algunos neurotransmisores especialmente excitatorios. Y de estos grupos existen otras que son las antitransglutaminasa 6 que también se han relacionado, que son las de más reciente descripción con lo que se llamaba originalmente neurogluten. Entonces neurogluten requiere sí o sí que se demuestre la presencia de marcador serológico. ¿Y por qué estos antitransglutaminasas son tan importantes, especialmente la familia de las inmunoglobulina A? Porque sabemos que en su presencia, incluso sin enteropatía, los pacientes casi que pudiéramos decir que la sintomatología es claramente relacionada con el consumo de gluten, pero solamente el 15% de los individuos que tienen enfermedad celíaca tienen este tipo o este subgrupo de antitransglutaminasa circulante, incluso aquellos que tienen complicación neurológica. Entonces, aunque ahora tenemos un marcador serológico claro y una fisiopatología más entendible, tenemos aún mucho por aprender y mucho por saber. ¿Cuáles son entonces esos síndromes claramente identificados, donde tenemos marcadores serológicos y donde la restricción dietaria tiene respuesta exquisita a la mejoría sintomática? La ataxia de gluten o ataxia inducida por gluten. Solo el 10% de los pacientes que tienen ataxia secundaria al consumo de gluten tienen además síntomas gastrointestinales, pero hasta el 35% de estos pacientes tienen marcadores antiglutaminasa positivos. La neuropatía periférica, también especialmente los síndromes de atrapamiento, claramente tienen marcadores serológicos, responden bastante bien a aquellos que son del subgrupo secundario al consumo de gluten, pero solamente el 9% de estos pacientes tienen síntomas enteropáticos.
La ganglionopatía sensitiva, que es muy de los adultos, especialmente el adulto mayor, se ha considerado que se requiere un consumo por más de 15 años para presentarla. Pudieran llegar a presentar enteropatía en la biopsia hasta en un 41% de estos pacientes, y la llamada miopatía por gluten, en donde se ha demostrado que la miopatía es muy buena respondedora a la restricción dietaria, especialmente a restricción dietaria que lleva a disminución de los títulos de anticuerpos, pero en este caso estamos hablando de la familia de inmunoglobulina G de los antiglutaminasa. Sin embargo, de lo que más se habla y probablemente de lo que más confusión haya en la literatura son de síndromes causales posibles, pero que aún no se han demostrado en asociación causal directa. Y aquí hay un grupo muy grande. De lo que más literatura científica hay desde el punto de vista de buena calidad, de que estén bien estructurados, bien diseñados y que los resultados sean confiables, tenemos el intento de relacionar la epilepsia, el síndrome de piernas inquietas y el síndrome de stiff person o de la persona rígida. ¿Qué sabemos en epilepsia? Que la epilepsia de los pacientes que sufren enfermedad celíaca es más alta que la de la población general. Pero no se ha demostrado que los pacientes que sufren de epilepsia y tienen enfermedad celíaca, su epilepsia mejore al disminuir los títulos de los marcadores serológicos. También sabemos que hay pacientes con síndrome de piernas inquietas, pero en este caso deben ser pacientes con síntomas gastrointestinales compatibles, que hasta en un 31% de estos pacientes pueden mejorar con la restricción dietaria. Y existe también unos reportes en la literatura que no superan realmente los 20 pacientes de un subgrupo de pacientes con síndrome de stiff person que tienen una respuesta exquisita a la restricción dietaria sin necesidad de dar medicamentos inmunomoduladores, que son, digamos, el gold estándar de tratamiento para este tipo de patologías. Pero en estos grupos de pacientes la relación causal de los anticuerpos o de la respuesta inmune con la presencia de estos síntomas no está realmente claramente establecida. Sin embargo, el grupo más complejo, el grupo donde hay más heterogeneidad en resultados y el grupo donde la calidad de los estudios es más pobre, no permitiendo dar conclusiones claras, es el de la sintomatología psiquiátrica. Y en este grupo tenemos pues una amplia gama. Pacientes con ansiedad, distimia, depresión mayor, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastorno de la conducta alimentaria y la cereza del pastel, probablemente de los que más se habla, pero donde la evidencia es más pobre o por lo menos de más mala calidad, es en trastorno del espectro autista y en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay algo que hay que tomar en cuenta y es que la gran mayoría, cuando se hacen las revisiones sistemáticas de la literatura, la gran mayoría de la información que nosotros obtenemos de pacientes no celíacos que no cumplen con los criterios de celiaquía, pero a los que se les ha intentado relacionar el consumo de gluten con sintomatología psiquiátrica, es de un subgrupo poblacional que tiene unas características genéticas muy específicas. Y ya sabemos hoy en día que la respuesta inmunológica inadecuada al consumo de gluten es altamente dependiente de una susceptibilidad genética. La mayoría de los estudios provienen de población europea y población turca. De hecho, los grupos turcos son de los que más información generan en este subgrupo de pacientes y que la información que hay en las páginas de internet que son de fácil acceso, especialmente de acceso no científico, a la población general, hacen una división entre intolerancia al gluten y enfermedad celíaca desde, digamos, información que está muy relacionada como con la necesidad de que en todos los casos se debe hacer dieta, pero el uso juicioso de las redes sociales y del acceso a internet para informar a la población de que a pesar de que haya intolerancia al gluten, no todos los pacientes serán respondedores a la restricción dietaria, se hace en pocos casos. Hablemos de algunas cosas que tenemos claras hoy en día. Dolor de cabeza. Realmente sí se sabe que hay un grupo de pacientes que pueden mejorar sus síntomas cuando han sido refractarios a los tratamientos convencionales. Las cifras no son muy altas, estamos hablando de alrededor del 12%, pero especialmente en niños sabemos que hay un subgrupo de niños con migrañas de difícil manejo, lo cual es bastante extraño porque en pediatría es raro tener migrañas refractarias y no suele ser
la sensibilidad al gluten, lo primero que nosotros pensemos, existe en otro grupo de patologías, si hay un subgrupo de pacientes, pero solo de los refractarios, no de los que tienen dolor de cabeza común y corriente, de los refractarios, que hasta en el 12% de los casos pueden responder a la restricción dietaria. La causa es aún desconocida porque no hay marcador serológico, generalmente es un dolor de cabeza de tipo migraña, pero a pesar de esta información, hasta el día de hoy no hay una relación costo-beneficio lo suficientemente potente como para hacer una tamización de anticuerpos a los niños ni a los adultos que tienen dolor de cabeza, a no ser de que vengan unidos a sintomatología psiquiátrica y sintomatología cognitiva de una etiología que aún no esté clara con los estudios básicos. A este grupo sí valdría la pena estudiarlo. ¿Qué sabemos de la enfermedad celíaca en niños y las complicaciones neurológicas? Que los niños que cumplen con los criterios de celiaquía tienen un aumento del riesgo de presentar dificultades psiquiátricas hasta en el 70%, pero es difícil establecer si es secundario al consumo de gluten o a los síndromes maladaptivos que digamos en los primeros años de vida pueden conllevar dificultades bastante importantes por deficiencias multivitamínicas y de oligoelementos. El más frecuente de todos es la discapacidad intelectual, que se presenta con un HR de hasta 1.7, la depresión también hasta 1.8, pero depende de los criterios que se utilicen para depresión, los trastornos del humor en general, la ansiedad hasta en 1.2 y a pesar de todo, y con la calidad de estudios, la relación con TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad es realmente muy sutil. No es lo suficientemente fuerte como para hacerle a todos los niños restricción dietaria ni titulación de anticuerpos. Y para el trastorno del espectro autista, que es el otro del que se habla mucho y bueno, se cree por algunos grupos, generalmente grupos no científicos, que debe hacerse restricción a todos los niños, sabemos que en los pacientes con trastornos del espectro autista que tienen algún grupo de molestias abdominales, pero especialmente tipo constipación y diarrea, es decir, en el hábito intestinal más que síntomas como distensión o dolor abdominal o rechazo a algunos alimentos, es en este grupo, constipación y diarrea, en donde sí pudiera haber mejoría de los síntomas core de trastorno del espectro autista en un subgrupo de pacientes cuando se restringe la dieta. Pero la dieta no se debe restringir de forma crónica, ni tampoco se debe restringir de forma intuitiva. Puede haber mejoría en cognición, en conducta social, en comunicación, algo en motricidad y en síntomas gastrointestinales definitivamente, pero no en todos, solo en los pacientes que cumplen este criterio, que no sea un trastorno del espectro autista sindrómico, que esté recibiendo tratamiento completo y que venga asociado a síntomas gastrointestinales importantes. No se sugiere hoy en día la tamización universal porque si bien sabemos que hay pacientes que pueden mejorar sus síntomas, no se ha demostrado y probablemente no sea así el gluten, la causa como tal del trastorno del espectro autista. Por eso no se hace tamización universal ni tampoco se recomienda hacer dieta de forma universal. Son casos muy específicos y realmente no son la mayoría. Con respecto a los trastornos del sueño, ¿qué sabemos? Que cuando se ha estudiado pacientes con cuestionarios de síntomas de sueño, sí parece ser que algunas de los trastornos del sueño, especialmente las apneas obstructivas y sobre todo en niños, pueden mejorar con la restricción dietaria, pero nuevamente no debe hacerse una restricción crónica, sino buscar una causa adecuada, porque si bien hay respuesta a la restricción dietaria, no se considera que esta sea la causa básica del trastorno del sueño, sino que es un exacerbante de síntomas. Finalmente, desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero finalmente, después de darles esta corta información y sensibilizarlos un poco acerca de la existencia de síntomas neurológicos relacionados con el consumo de gluten, o por lo menos que mejoran con la exclusión del gluten en la dieta, lo que sí está muy claro y lo que no debemos dudar es que hay una sintomatología que sí responde. Saber a quién vale la pena hacerle esa restricción dietaria, a quién no, realmente no está tan claro, cada vez nos llenamos más de criterios, hay que tener muy claro a quién se tamiza buscando anticuerpos, a quién no, y la ausencia de anticuerpos no necesariamente quiere decir que el paciente no va a responder y la presencia de los mismos tampoco garantiza que el paciente con dieta vaya a responder, porque recuerden que la asociación causal solamente está claramente descrita en la ataxia, en algunos síndromes de neuropatía, en la ganglionopatía y en la miopatía.
En los demás eso no está tan claro. Lo que sí sabemos es que la calidad del gluten que se consume es muy diferente según las políticas nacionales, sobre todo de alimento de los cultivos, o sea, cómo alimentamos esos suelos, y por eso es difícil extrapolar los resultados de otras poblaciones a nosotros. No se recomienda tamización universal, no se recomienda restricción artesanal, es decir, intuitiva, y cuando tengo una condición neuropsiquiátrica, incluso TDAH o autismo por etiología única, no se considera que debemos buscar hasta el día de hoy sensibilidad al gluten. Listo, muchas gracias, yo quedé atenta a las preguntas.